casa del Señor. Amén, gloria a Dios. Dele su ofrenda de palmas al Señor. Gloria al Señor, bendito sea el nombre del Señor. Le damos otro fuerte aplauso a nuestro Dios. Gloria al Señor, póngase en pie y sea bienvenido a la casa del Señor. ¿Me trajo su Biblia? Sí, gloria al Señor. Un poquito le bajamos por ahí. Gracias. Bendito sea el Señor. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 17. Lo que pasa es que tengo la costumbre de mal adecuar aquí el micrófono, por eso es que los hermanitos ahí luchan conmigo y las disculpas ahí. Ya me hicieron la observación y me volví a poner el chunche por aquí. Mire. Pero aquí estamos ya, gracias al Señor. Primera de Pedro 1, 17 al 25. Esta mañana vamos a responder la pregunta: ¿cómo vivir mi peregrinaje? ¿Cómo vivir mi peregrinaje? Hay muchas alabanzas que hablan acerca del peregrinar en la vida del creyente. Y el peregrinaje, mis hermanos, habla acerca de una estancia temporal, porque vamos a explicar un poquito acerca del uso de esta palabra en la Biblia. Pero bueno, Primera de Pedro 1:17, y si lo encontró me dice amén. Y si no trajo Biblia, puede ayudarme acá leyendo acá enfrente. Vamos a leer desde el versículo 17 al número 25. Y la palabra del Señor la leemos con reverencia y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y su palabra dice así, ayúdeme despacio, dice: y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. 24. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Oremos. Padre nuestro, gracias por esta hermosa mañana, gracias por este hermoso clima, gracias por congregarnos un día más en su casa, por reunirnos de acuerdo a sus santos propósitos para ser edificados por medio de su Santo Espíritu, así también por su santo cuerpo, de acuerdo al don que a cada uno le ha sido asignado. Padre nuestro, quiero orar de manera especial por aquel corazón que está pasando algún momento difícil, por aquel corazón que ha perdido la esperanza. Sea usted, ¿verdad?, rejuveneciendo ese espíritu, ayudándole a seguir confiando en usted, porque su palabra es fiel. Oro por aquel corazoncito también, Padre precioso, que le está haciendo difícil congregarse, ya sea en esta o en otra congregación. Sea usted ayudándole y teniendo misericordia. Oro también por nuestros seres amados, aquellos que todavía no le conocen, aquellos amigos que amamos, que pertenecen al círculo. Tenga misericordia de sus vidas. Y al final también oro por las peticiones de su iglesia. Tenga misericordia y traiga respuesta a nuestros corazones de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a sus riquezas en gloria. Ahora nos hemos presentado para que su palabra también sea nuestro alimento. Le suplicamos, amado Espíritu Santo, que tenga misericordia de nosotros, y lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su asiento. Bienvenido a la casa del Señor. Sea el Espíritu Santo hablando a nuestras vidas, mis hermanos. Esta mañana queremos cambiar un poquito el contexto de lo que habitualmente predicamos, por lo menos de manera particular los días domingos. Y quiero responder con la ayuda del Señor esta pregunta, la cual es: ¿cómo vivir mi peregrinaje? ¿Cómo vivir mi peregrinaje? En el versículo 17, la Biblia nos llama a vivir con temor todo el tiempo que vivamos nuestra peregrinación. Y acá, ¿cuántos jugaron peregrina, hermano?
Mire, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. La palabra peregrinación, me gusta este concepto y se lo voy a leer. Dice que el peregrino describe a una persona que reside temporalmente en un lugar, que no es su patria definitiva. En la Biblia, un peregrino es alguien que vive en este mundo reconociendo que su verdadero hogar está con Dios. Y acá viene un ejemplo que me gustaría traer a la memoria o recordarlo, mis hermanos, de un ateo que un pastor testificaba en su predicación, y dice que en una ocasión un ateo le responde y le dice: yo voy a creer en el Dios que ustedes creen, o voy a convertirme a esa fe que ustedes dicen profesar cuando escuche que un creyente, cuando le dicen que está próximo a morir, se ponga contento, dijo así. Imagínense. Y yo sé que ya se lo he mencionado en algún momento acá, porque se supone que nosotros tenemos una esperanza en el Señor, ¿sí o no? Que en Cristo tenemos vida eterna. Con Él vamos a disfrutar toda la eternidad. Entonces Él explicaba: yo me voy a convertir a lo que ustedes profesan cuando yo vea que una persona que está enferma diga: no, ya me voy. Y se sienta alegre, gozosa, decía. Y la verdad, hermanos, es que esta reflexión, ¿verdad?, en definitiva golpea nuestro corazón. Porque el ideal del creyente es que nosotros vivamos pensando en que lo mejor está por venir. Esto que ocurre en la tierra es temporal y se va a acabar. Por lo tanto, nosotros deberíamos vivir conscientes de que esto se va a acabar. Y no deberíamos enfocarnos tanto en lo terrenal, sino en lo que viene. Por eso el Señor en algún momento les enseña a los que escuchan, a los que están creyendo en Él, a los que están aprendiendo a peregrinar, les dice: poner su mirada en las cosas de arriba. Y aquí podemos agregar a la introducción: ¿hay algo de la tierra que esta mañana nos tenga tristes? ¿Hay algo perteneciente a la tierra que nos tenga afligidos, angustiados, muchas veces desanimados? Estará la pregunta por ahí, ¿verdad? Porque es natural. El ideal del creyente es que aprenda a peregrinar. Y por eso la pregunta es: ¿cómo vivir mi peregrinaje? Nuestra estancia en la tierra es temporal. Es temporal. ¿Sabe quiénes ya tenemos una mejor idea acerca del peregrinaje en la vida del creyente? Aquellos que hemos estado muy expuestos a la muerte. Yo recuerdo que en una ocasión, hermanos, hay un hermano que se congrega actualmente en la Costa del Sol que se llama Guillermo Martínez, y él nos regaló, de repente llevó una bicicleta profesional a la casita. Mire, yo había visto esas bicicletas, como ya le conté el testimonio un día de eso, ¿verdad?, que fue mi primera petición. Pero él lleva la bicicleta profesional, tanto así que uno le quitaba, no tenía que utilizar herramientas para quitar la llantita, solo tenía una palanquita y ya quitaba y sustituía la llantita de la bici. Era bien bonita. Y en una oportunidad yo recuerdo que venía de la escuela y de inteligente me puse a competir con el bus. Imagínense, yo me voy a poner al ritmo del bus, hermano, y pierdo el control de la bicicleta. Y mire, comienzo a atravesarme el carril contrario, luego vuelvo al carril y fui a terminar a una cerca, hermano. Y mire, el espíritu para mí estaba con el Señor. Me sentí muy expuesto a la muerte porque venía un vehículo, pero gracias al Señor fui a parar a los alambres, hermano. El punto es que ese día dije yo: Señor, esta vida es temporal. Y luego la vida también se ocupa de sentar nuestra naturaleza humana con las dificultades. Ya usted sabe el testimonio, distintas formas a las cuales uno se expone en esta vida, y uno hace conciencia poco a poco que nuestra estancia en esta tierra es temporal. Probablemente usted ya pasó por un proceso quirúrgico y en algún momento el médico le dijo: mire, firme acá, lo que significa que probablemente haya un riesguito por ahí, y uno dice: bueno, Señor, me encomiendo a ti. Y luego vienen otros problemas que ahí nos distraen, y etcétera, etcétera, nos entristecen las circunstancias, y uno muchas veces se pone triste y omite el hecho de que nuestra ciudadanía es celestial. Nosotros tenemos un llamado, y que si esta estancia es temporal, hermano, nosotros debemos ser muy cautelosos en cómo nosotros vivimos. Entonces, dice el concepto que el peregrinaje o un peregrino describe a una persona que reside temporalmente en un lugar. Hay varias alusiones al uso de esta palabra, peregrinar.
En la Biblia aparece en muchas ocasiones. Rapidito para cerrar la introducción, le leo algunas. Primera de Pedro 2:11 al 12 dice así: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de todos los deseos carnales que batallan contra el alma. Imagínense, le agregué una palabra. Hebreos 11:13 dice así: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Hebreos 11:13. Sino mirando de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Un par más. Filipenses 3:20. Filipenses 3:20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador y al Señor Jesucristo. Y una última, Salmos número 119:19. Salmos número 119:19. ¿Cómo dice ahí? Forastero soy yo en la tierra, no encubras de mí tus mandamientos. Este último salmo me gusta porque es una oración donde el creyente o el salmista está pidiendo al Señor que le ayude en su vida a caminar con temor y temblor. Porque le dice ahí: forastero soy yo en la tierra. Es decir, mi estancia en la tierra es temporal. No encubras de mí tus mandamientos. Señor, ayúdame a conducirme en esta vida de manera reverente, de manera temerosa. Y vamos a observar esta mañana, mis hermanos, algunas responsabilidades que como cristianos tenemos mientras permanecemos temporalmente en esta tierra. Temporalmente. Hay algunas personas, y esto solo se lo voy a dejar ahí como un agregado, que sí van a vivir más quizás de 1000 años en la tierra con su cuerpo natural, pero se lo voy a dejar ahí para que usted lo analice. Se lo dejo ahí nada más. Pero usted y yo, que somos creyentes, que hemos nacido de nuevo, entendemos que nuestra estancia acá en la tierra es temporal. Esto es temporal, hermano. ¿Sabe por qué a veces a nosotros se nos dificulta vivir nuestra vida cristiana? Porque se nos olvida que nuestra mirada debe estar allá arribita, puesta en el Señor. Estamos muy enfocaditos en la tierra y por eso el Señor nos quiere retroalimentar esta mañana para comprender, para examinar cómo nosotros debemos vivir nuestro peregrinaje, cómo nosotros debemos comportarnos o conducirnos mientras estamos temporalmente en la tierra. Le decía, ¿quiénes nos hemos puesto a meditar acerca de que la estancia acá en la tierra nuestra es temporal? Aquellos que hemos estado expuestos a la muerte. Aquellos que ya tenemos quizás unos 60, 70, 80. Yo tengo a mi papá que tiene 87 años. 87 años. Y entonces él me dice, mira, muy pronto, ya mis días están contaditos. Entonces, y cuando uno ha estado expuesto a la muerte, uno dice, Señor, definitivamente los días son contados. Y aprende a tener mayor gratitud al nuevo amanecer. Porque uno dice, Señor, me diste la oportunidad, bendito sea tu nombre. Ayúdeme a conducirme en su santo temor. Y de hecho, ese es el primer puntito. En primer lugar, mis hermanos, si nos preguntamos, que de hecho debemos preguntarnos, ¿cómo vivir mi peregrinaje en la tierra? Bueno, primero, caminando con temor, caminando con reverencia. Y usted podrá decir, pastor, eso ya me lo puedo. El problema es, hermano, que justamente hace 2 miércoles, nuestro hermano Edwin hablaba acerca de la importancia del testimonio. El cuidado, la cautela que debemos tener del testimonio, hermano. Porque hoy no se diferencia entre los creyentes y los no creyentes. Hoy mucha gente dice ser cristiano. La pregunta es, ¿vive como creyente? Y entonces el apóstol Pedro, en el versículo 17, inicia así. Vuelva conmigo a la cita. Primera de Pedro 1:17. Dice el apóstol Pedro así. Y si invocáis por Padre, imagínense. Es decir, si usted se considera creyente, porque el que es creyente invoca al Señor. Si invocáis al Padre, dice ahí. Usted se considera creyente. Usted se considera parte de, dice. Si invocáis al Padre, aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, ¿qué dice ahí? Conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Mi estancia en la tierra debe ser con
temor. Con temor y temblor. Filipenses 2:12 dice así: por tanto, amados míos, Filipenses 2:12, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Cuántos somos salvos? Gloria al Señor. Entonces, ¿qué decía nuestro pastor fundador hace años? Decía, nosotros ahora robamos poquito, decía. Tomamos bastante agua. Tomamos, bebemos agua ahí tranquilo, comedido. Si hacemos algo, se supone que ya está trabajadito en nuestra vida cristiana. Es decir, nuestra conducta sí es responsabilidad. Si es nuestra responsabilidad, nuestro comportamiento, nuestras actitudes, nuestra forma de proceder, hermano, es importante no descuidarla. Y dice ahí, conducíos en temor todo el tiempo. Y es que hay tiempos, hay momentos donde nos descuidamos, hermano. Hay etapas en nuestra vida donde podemos cometer el error de omitir la relevancia, la importancia de nuestro testimonio. ¿Se acuerda hace varios meses que predicábamos acerca de cómo ser un buen vecino? Y ahí viene la pregunta, ¿qué opinan los vecinos de nosotros? ¿Cuál es la opinión? ¿Qué testimonio dan? Nuestra conducta se relaciona con el hecho de que nosotros somos llamados creyentes, nos autollamamos creyentes. Y ahí dice, si invocáis por Padre, es decir, si usted se considera parte de la fe o de los hijos de Dios, no podemos descuidar nuestro peregrinaje. Hermanos, ocurre que de repente uno le toca visitar por ahí, privilegio del Señor, hermano, y muchas veces uno escucha el desahogo de los corazoncitos, cuando de repente le dice, mire, ay, es que lo que pasa es que existe esta situación, existe lo otro, está por aquí este tema, está lo otro. Entonces, hermano, nosotros no podemos descuidar nuestra responsabilidad cristiana. Porque le decía yo a los hermanos en el círculo, normalmente cuando uno se acerca al Señor, uno pide, ¿verdad? Porque es natural, hermano. Uno viene al Señor en oración y comienza a hablar con el Señor. Señor, te doy gracias. Señor, bendito sea tu nombre por el trabajito, por los ingresos, por el alimento. Señor, gracias por los alimentos, etcétera, etcétera. Y luego, sin sentir, sin darse cuenta, uno ya cambia las peticiones. Y uno comienza, Señor, te pido esto, Señor, te pido lo otro, etcétera, etcétera. Pero aquí viene una pregunta. ¿Qué pide Dios de mí? ¿Qué cosas pide el Señor de mí? Y aquí está un ejemplo de lo que el Señor desea. En el Antiguo Testamento encontramos otros versículos, de hecho no los puse acá, pero le dice el Señor en un profeta, le dice, ¿qué pide Dios de ti, Israel? ¿Qué pide Dios de ti? Y lo mismo está ocurriendo en este tiempo en la iglesia. ¿Qué pide el Señor de nosotros? Por supuesto, el Señor nos ha dado la oportunidad de peregrinar. Nuestra estancia acá como iglesia es temporal, es temporal. Y mientras esa estancia ocurre acá, pueden ser 1 año, 2 años, 10 años, 15 años. ¿Qué es lo que pide el Señor? Dice la palabra del Señor que el llamado que los creyentes tenemos es a ser luz, ¿sí o no? Porque la idea del creyente no es que esté escondidito, ¿verdad? Apartado del mundo, sino que naturalmente sale al mundo, pero la gente debe distinguir, no por lo que usted dice o por lo que yo digo, sino por lo que hacemos. Por lo que hacemos. Que la gente diga, esta persona tiene algo distinto. El comportamiento, la actitud en el trabajo es diferente. Porque usted se rodea de muchas personas, creyentes y no creyentes. Entonces la pregunta de esta mañana con la ayuda del Señor es, ¿qué pide el Señor de nosotros? Y por supuesto, yo le suplico al Espíritu Santo que no lo vayamos a percibir como un regaño, sino más bien como preguntas naturales que todos los días debemos hacernos acerca de qué conducta estamos llevando ante el Señor, porque el Señor desea que nuestro caminar o nuestro peregrinar sea por sobre todo con temor. Y por eso el apóstol Pedro le dice a la iglesia a nivel general, condúzcanse en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Vaya conmigo a 2 Corintios 7:1. 2 Corintios 7:1, por favorcito. 2 Corintios, para que le sea más fácil, hermano, puede ir al índice, o si no, está después de 1. 2 Corintios 7:1, por favor, use su Biblia.
Muy bien. Llegó por ahí, si no aquí está al frente. 2 Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, ¿qué dice ahí? Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Cómo así? Bueno, todos los creyentes sabemos en qué condición espiritual nos encontramos. ¿Qué cosas estamos haciendo que al Señor no le agrada? Estamos peregrinando. ¿Cuántos están seguros de cuántos años van a estar acá en la tierra? ¿A que nadie? Nadie, ninguno de nosotros está seguro o consciente de cuánto tiempo vamos a vivir. ¿Qué tal si fuese mañana? ¿Qué tal si fuese a lo largo de, el cierre de nuestra vida natural fuese a lo largo de este año? O el siguiente, solo el Señor lo sabe. Pero sí, no podemos omitir la responsabilidad que tenemos, hermano. Porque mire, muchas veces pasamos muy enfocaditos en estas cositas, aquí, lo natural, y omitimos la responsabilidad espiritual. Por ahí de repente en la consejería, mire, pastor, fíjese que yo antes servía con gozo, yo antes lo hacía con gratitud, no necesitaba que nadie me anduviera empujando, pero no se imagina cómo me siento que arrastrado vengo, imagínense, arrastrado estoy caminando, me cuesta, me toca jalarme las orejas para poder proceder en algo que antes yo lo hacía, pero con mucha facilidad. ¿Por qué? Preguntaba. Porque hemos descuidado nuestra peregrinación. Hemos hecho de lado nuestra responsabilidad de saber peregrinar. Y la palabra nos llama a hacerlo con temor todo el tiempo. Nuestro caminar, hermano, no descuidar los pequeños detalles. ¿A cuánto les gusta que el novio o la novia sea detallista? O el esposo o la esposa sea detallista. ¿Verdad qué bonito? Los detalles ahí. Esos detalles con el pasar del tiempo cambian, pero hay detalles. Los detalles, hermano, marcan la diferencia. Y entonces el cristiano también tiene que ser detallista con el Señor, porque a los hijos de Dios nos encantan los detalles del Señor, también de nuestro Padre. Pero es aprendido vivir siendo detallista ante el Señor, y a Dios le importan los detalles, hermano. Cómo nosotros nos conducimos con temor, con reverencia. ¿Cuántos tenemos redes sociales? En las redes sociales hay infinidad de contenido que nos puede afectar nuestra vida espiritual. Pero ¿cuál es la responsabilidad nuestra? Bueno, ¿esto me edifica o no? ¿Me afecta o me beneficia? Entonces uno dice, no, esto lo vamos a pasar. ¿Por qué no me afecta? No me ayuda, no me hace crecer, no afina mis convicciones. ¿Y cuál es el propósito del creyente mientras está en la tierra? Cuidar su estancia, hacerlo con temor, con reverencia. Imagínense que una persona va a otro país y dice, no, voy a ir a Estados Unidos. Y va con su visa, entra y todo, lo pasan al lugar, entra al país y comienza a vivir unos días, 15 días, 3 semanas. La persona se cuida. Si le dan la oportunidad o tiene la posibilidad de manejar, lo hace con mucho cuidado. Porque quiere evitar un problema, un conflicto con ese país, de manera que pueda regresar tranquilamente. Ahora bien, nosotros los creyentes, hermanos, muchas veces omitimos que esta no es nuestra tierra. En este lugar estamos temporalmente. De acá nos iremos un día. Muy pronto puede ser y ese es nuestro anhelo. Pero mientras estamos acá, hay que saber cómo conducirse. Y por eso en 2 Corintios 7:1 dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación. Y usted y yo sabemos qué cosas contaminan. El Espíritu Santo nos da la capacidad de poder discernir, identificar qué cosas están afectando nuestra vida espiritual. Porque nuestro caminar debería ser sencillo. Imagínense que muchas veces uno en la vida cristiana se desanima por cosillas, por cositas. Imagínense la convicción, la forma aprendida que tenían los creyentes de la iglesia primitiva, que dice que ellos estaban dispuestos a vivir su fe, inclusive si estaban expuestos a la muerte. De ahí vienen esas alabanzas de personas de convicción que decían, y si vivimos, a Él vivimos, y si morimos, bueno, por Él también. Sea que vivamos o que muramos, no somos de aquí, somos del Señor. Pero ¿qué nos afecta en el peregrinaje? El enfoque aquí, miren, en las cositas de acá.
que descuidan nuestra comunión con el Señor. Y cuando una persona tiene temor, sabe que su responsabilidad es ir a los pies del Señor, hermano. Ir a los pies del Señor. Todo creyente tiene la responsabilidad entre semanita. Este es un agregado. Lo que usted está percibiendo acá, esta mañana, de congregarse, de escuchar una predicación, de juntarse con la congregación para cantar alabanzas, es un adherido a todo lo que tiene que ver de conducirse con temor al Señor, como por ejemplo, leer mi Biblia. Como por ejemplo, hermano, tener mis momentos de oración. Como por ejemplo, hermano, cuidar mi testimonio. Cuidar las responsabilidades que me tocan de manera que, hermano, mi espíritu se encuentre alineado con el Espíritu Santo. Que no me sienta yo distanciado del Señor. Todos los creyentes tenemos esa responsabilidad de cuidar nuestro temor hacia Dios. Esta semana, el domingo anterior particularmente, se hacía una retroalimentación. Nos hacíamos una retroalimentación como iglesia acerca de los cuidados que tenemos, que debemos tener, de no descuidar la responsabilidad que tenemos, no solamente acá en la iglesia, sino también allá afuera, de nuestro testimonio, de nuestra conducta. Y así también decía ahí en la segunda carta de Corintios, bueno, limpiándonos, hermanos, de toda contaminación. Un pastor, y esto lo digo ya después de 2 años, con mayor tranquilidad, pero un pastor tiene la responsabilidad, y no solamente el pastor, es toda la iglesia, de que si identifica alguna conducta incorrecta, una conducta que desagrade al Señor, es que ese es el tema, en la congregación, que el pastor tenga la facilidad de decir, hermano, hermana, mire, esto no está bien, pero hoy en día es un poquito complicadito, hermano, porque si uno como pastor muchas veces se le acerca a un hermano y le dice, mira, hay que corregir esto, y está sirviendo, le aseguro que a los 3, 4, 5 días o la semana siguiente no deja el ministerio. Pero ¿sabe por qué? Porque hemos hecho de lado nuestro temor. ¿Hacia quién? Hacia el Señor, hermano. Cuando yo vengo caminando ahí, le digo, Señor, tenga misericordia de mi vida. Qué privilegio es poder ponerme en pie a la par de mis hermanos, que todos los que estamos en este lugar esta mañana somos iguales. La única diferencia temporal es una función. Es la única diferencia. Pero la responsabilidad de todos es por igual. Aunque nosotros acostumbramos a decir que a mayor función o responsabilidad, obviamente mayor cuidado. Mayor cuidado. Pero usted y yo somos cristianos. ¿Cuántos tenemos ya de más de 10 años de ser creyentes? ¿Sí o no? ¿Cuántos hemos descuidado nuestra conducta? ¿O seguimos pensando que nuestra forma de vida, no, yo así soy? No, es que no somos así, hermano. Esta naturaleza es así, pero la nueva que es en Cristo no es así. La que ha nacido de nuevo no es así. Esa nos impulsa a seguir adelante, a cuidar nuestra forma de vivir, con temor y reverencia al Señor. Y ya cierro con este primer punto, pero yo en algún momento le he dicho, cuando se va a corregir a nuestros hijos, no se va a corregir porque, mira, si usted no me hiciste caso, así que te toca y te toca, le dice. No solo por eso, hermano. No es solamente porque no le hizo caso, sino porque, mira, hijo, el problema es que la palabra dice que vos debes cuidar tu vida también espiritual. Vos tenés que obedecer al Señor. Estás chiquitito, estás aprendiendo. Mi responsabilidad es instruirte en el camino del Señor, pero no querés obedecer. Te tengo que disciplinar, porque yo lo voy a hacer con amor. La vida no va a tener misericordia. La vida no perdona, hermano. El amor, la misericordia que usted puede tener con su hijo al momento de disciplinarlo, porque sí o no, dicen los papás, ¿se acuerda de aquel dicho que los menciona el día de la madre, el día del padre? Me va a doler, me duele más a mí que a ti, me duele más a mí que a ti. Pero es que eso es cierto, hermano, ¿verdad? Es extraña la persona que lo hace sin conciencia, pero generalmente cuando un padre va a corregir a su hijo, no lo quiere hacer, pero sabe que debe hacerlo. Y algunos, como no lo quieren hacer, lamentablemente no lo terminan haciendo. Y hay un problema que es un tema de familias en victoria. Pero el punto es, mis hermanos, que nosotros no podemos omitir nuestro temor hacia el Señor. Y mire, pasa muchas veces que de repente, a nivel de chambre, hermano, pero yo sé que a usted no le gusta, pero yo se lo voy a contar. Un día, hermano, mire, de repente encuentran un carnet del seminario de teología, ¿se acuerdan? Allá en un lugar de eso, hermano. Mire, allá el hermano llevó al motel, mire, y saber qué pleito tuvieron, que los dos salieron corriendo y allá quedó el carnet del colegio de teología. Y ahí salió en las redes sociales la foto del hermano, mire que tenía descuento quizás, pero había perdido el temor. Un pastor puede perder el temor, la reverencia. Un servidor, un líder, un hermano,
todos los hijos de Dios podemos descuidar esa parte tan importante. Y por eso el apóstol Pablo dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios, cuidando nuestra vida espiritual. Primer punto. Segundo punto, el primero tiene que ver con el cuidado de nuestro temor hacia Dios. El segundo, mis hermanos, conscientes de que el precio pagado, ¿verdad?, por nuestra ciudadanía ha sido extremadamente alto. Yo lo diría eternamente alto. ¿Quién pagó por nosotros, hermano? Nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea su nombre. ¿Por qué por gratitud no le damos un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesucristo, hermano? Bendito sea su nombre por los siglos de los siglos, por ese regalo tan precioso, inmerecido, hermano. ¿Sabe por qué se le asigna a él el título de Salvador? Porque nadie se podía salvar. Nadie se podía salvar. Se requería de un Salvador. Nadie se podía salvar. Y mucha gente todavía sigue pensando, no, solo Dios sabe, dice. No, es que eso es cierto, ahí no miente. Depende, dice la gente. ¿Depende de qué? De cómo nos comportemos, dice. Hermano, yo antes cuando evangelizaba le decía, mire, una persona, aunque sea la persona más buena del mundo, no se va a salvar por eso. O aunque sea la persona más mala del mundo, no se va a condenar por eso. Sino que o se va a salvar, o se va a condenar, o si aceptó o rechazó salvación por medio de Cristo. Porque el único que salva es Cristo. Solo Cristo salva. Entonces, en la primera carta de Pedro 1:18, hermano, este es un tema básico para todo creyente. Esta es una materia que cualquier creyente dice, no, avancemos, pastor, pero déjeme hacerlo también así, por favor, porque recuérdese que en la iglesia siempre hay nuevos creyentes. Y esto es importante reconocerlo. En primera de Pedro 1:18, el apóstol Pedro continúa escribiendo así, dice, sabiendo que fuiste rescatados. ¿Cuántos rescatados hay en la casa? No solamente para vida eterna, sino también de vuestra vana manera de... Es decir, que mientras estoy acá en la tierra, hermano, ya la manera pasada de vivir ya no me puede dominar. Pero continuemos. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de postreros tiempos. ¿A qué postreros tiempos se refería el apóstol? Al tiempo que él vivió al lado del Señor, cuando él peregrinó al lado del Señor. Imagínense el amor del Señor. Dice que él no tenía dónde recostar su avecito. Capacidad el Señor tenía, hermano. Financieramente el Señor tenía la vida resuelta, si lo podemos decir así. Pese a que nació en un pesebre, algunos estudiosos dicen que el Señor era muy apoyado financieramente por muchas personas, ¿verdad? Por muchas personas. El punto es que inclusive había una persona que estaba asignada para la administración o el cuidado de los recursos. Ya todos sabemos que era Judas que era del Real Madrid. Entonces, el punto, mis hermanos, es que ¿qué ocurre? El Señor no se ocupaba de las cosas. Y eso no es fácil aprenderlo. ¿O cuántos ya estamos full enfocados en la venida del Señor, en las cosas de arriba? ¿A qué cuesta? ¿Sí o no? Cuesta. Hay una lucha. La parte almática que quiere muchas veces darse gustitos en esta tierra y que muchas veces esa parte almática nos hace perder el enfoque que como creyentes deberíamos tener. Y por eso les decía que hay mucha gente en la iglesia que es cristiana, pero que vive frustrada, triste, desanimada, porque muchas cositas del mundo no nos han salido como queremos, hermano. Y ahí hay que trabajar la convicción. Hay que trabajar mucho. ¿Por qué razón? Porque la idea del creyente es que entienda que esto es temporal, hermano. Esto es temporal. Y por eso es importante que el creyente entienda que, hermano, esto, ¿verdad?, de acá del sufrimiento no era, oiga lo que voy a decir, no era temporal. Era eterno. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria del Señor. El sufrimiento que tenemos en la tierra se iba a postergar eternamente, pero bendito sea nuestro Padre Celestial que envió a su Hijo Jesucristo para que por Él tengamos redención y vida eterna. Entonces, pero uno sigue así o no enfocadito en las cositas de acá y todos estos asuntos y nos hacen descuidar las responsabilidades que como creyentes tenemos de vivir con temor, con reverencia y sin olvidar
que el precio de nuestra ciudadanía fue eternamente alto. Tanto así que dice Juan 3:16, que el Padre envió a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, el creyente aprende en el camino de la fe que lo mínimo que debemos hacer es tratar de hacer las cosas bien. Limpiarnos de aquellas cosas que nos contaminan. Y mire que el enemigo es bien astuto, ¿verdad? Utilizando los sentidos para atacar nuestra vida espiritual. Lo que vemos, lo que oímos o lo que gustamos muchas veces. Muchas veces. Y nosotros debemos ser muy cuidadosos. Ahora bien, le voy a suplicar a mis hermanitos acá ayudarme con 1 Corintios 6:20. 1 Corintios 6:20. Y más adelante, Tito 2:13. Ahorita, 1 Corintios 6:20, para adelantar, porque ya tenemos pocos minutitos. 1 Corintios 6:20. ¿Qué dice ahí? Ahí está, ¿verdad? Porque habéis sido comprados por precio. Dice la gente, la salvación es gratis. Dicen, hermano, no es gratis. No es gratis. No es gratis. Hay un precio, y el precio fue el sacrificio del Hijo de Dios. Dios mismo se entregó. Dice ahí, porque habéis sido comprados por precio. ¿Qué pasa? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales pertenecen ¿a quién? A aquel que nos compró, ¿verdad? Pero muchas veces nosotros vivimos con esta naturaleza, hermano, como que si nosotros hubiésemos pagado el precio. Entonces decir, no, yo así soy, yo así vivo, yo hago lo que quiero, de todos modos no me ven, dice la gente. Es que no se trata así la gente, hermano, que a lo mucho una vergüenza natural se pierde o se gana si alguien nos descubre haciendo algo malo. El problema no es ese, el problema es para quién vivimos, para aquel que nos ha comprado. Pero eso se vive por gratitud, ¿verdad? Por esperanza, por alegría, por gozo, porque Dios ha sido más que suficiente. Más que suficiente. Entonces le dice el apóstol Pablo, siempre insiste, le dice, hermano, hemos sido comprados por precio, por lo cual el llamado es a glorificar a nuestro Dios con nuestro cuerpo, con nuestro espíritu, porque ya no nos pertenecen. ¿Le pertenecen a quién? Y por eso decía el apóstol también, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Cristo vive en mí. Ahora, la pregunta también podríamos adherir. En nuestra vida a lo largo de esta semana, ¿quién vivió más? ¿El yo o el Señor? A lo largo de estos días que han pasado, no hagamos 10 años, hermano, porque si me pongo a pensar unos 10 años atrás me voy a frustrar. Mire, con una semana es suficiente ahí. Señor, ¿viviste tú más o viví yo más esta semana? Esa es la pregunta. Porque cuando perdemos el temor y cuando estamos haciendo cositas que sabemos que le desagradan a Dios, ¿quién está viviendo más? Y yo por gratitud, por agradecimiento, por amor a mi Dios, debo cuidar mi vida espiritual de manera que quien viva más sea en mí el Espíritu Santo de Dios. Y estas cositas son básicas, hermano. Estos son temas básicos para todo creyente. Pero aún a pesar de que son muy básicos, ¿sí o no? Que muchas veces nos sigue costando. De ahí la importancia de hacer la mención de cómo vivir nuestro peregrinaje acá en la tierra. Cómo nosotros debemos conducirnos o comportarnos, ¿verdad? Ante nuestro Dios. Hace varias semanas hablábamos de que el apóstol Pablo le dice a Timoteo, ¿cómo debes conducirte en la casa de Dios? Y después le dice, ¿qué es la iglesia? Es decir, ¿cómo el creyente debe comportarse? ¿Cuál es la conducta del creyente? Cuando dice en la casa de Dios se refiere a todo el cuerpo de Cristo, la responsabilidad que tenemos. Y más adelante viene otro puntito que tiene que ver con el amor. Espero en el Señor que lo podamos tocar un poquitito así. El punto es que en la iglesia o las iglesias deberíamos ser el espacio donde mayor amor existe en el mundo, ¿sí o no? Amén. Voy a repetirlo, hermano. En la iglesia o la iglesia debería ser el espacio, el lugar donde mayor amor existe de todo el mundo. Esta es la realidad. Ahora, esta afirmación es una verdad en nuestra iglesia. Preguntémonos a nosotros mismos, pero sin ver al otro lado, hermano. ¿Verdad? ¿Tengo el amor o vivo el amor en la congregación o en la iglesia al que el Señor me ha llamado? Mejor no respondamos todo. Porque entendemos que esa es la responsabilidad. A vivir con temor, con reverencia. Pero continuemos. Primer punto, habla acerca de no descuidar nuestro temor hacia el Señor, hermano. Cuando usted viene, hermano, usted viene a ofrecer sus alabanzas ¿a quién? A Dios.
Usted entra a este lugar, es verdad, allá en el taber central se tenía, apague el teléfono. Y cuando empezaba a sonar, ¿qué decía el pastor? He robado, decía. Pero ¿sabe por qué? Porque no quería ofender al hermano, porque probablemente era la primera vez que la persona venía. Pero usted y yo entendemos que hay que poner. ¿Se nos puede olvidar? Por supuesto que sí. No se preocupe. Si es primera vez que viene, tranquilito, todos estamos aprendiendo. Algunos ya tenemos años de haberlo aprendido, ¿sí o no? Que lo hagamos es otra cosa, pero sigamos, hermanos, que sigamos acá. Entonces, decía el 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Es decir, el precio es altísimo, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Es decir, la palabra del Señor nos enseña que el Señor, antes de que hubiésemos sido creados, Él ya tenía un plan de amor, de redención. Él ya sabía en su presencia, en su omnisciencia, Él ya sabía lo que iba a ocurrir en el futuro. Y que nosotros, teniendo la oportunidad bendita de haber sido escogidos de parte de Él y habernos cuidado tanto, porque cuando Él crea el huerto del Edén se da cuenta que todo lo que hace, lo hace para nosotros los hombres. El problema es que nosotros somos pecadores, por naturaleza, hermano. Le fallamos desde el primer creado y los siguientes, hermano. Muchas veces le echamos la culpa a Adán y a Eva, pero hermano, de ellos se habla de un caso. Nosotros ya llevamos varios. Bendito sea el Señor, que el sacrificio es altísimo, que el precio y el amor de Dios es grande, ¿verdad? Que este sufrimiento debería ser postergado toda la eternidad, pero grande ha sido nuestro Dios, que nos ha dado salvación por medio de su Hijo, y desde antes, dice, de la fundación del mundo. Entonces 20 decía, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, es decir, por nosotros el Señor vino. Y el 21 dice, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sea en Dios. Mi esperanza no es en lo que yo haga. Para un nuevo creyente que está acá en la comunidad, hermano, la salvación no es por obras. Efesios 2:9, ¿qué dice? No por obras, porque la gloria no por obras para que nadie se gloríe, porque la gloria le pertenece solo a Dios. Por eso la palabra dice que cuando nosotros nos presentemos ante el Señor, dice que todas nuestras coronas las pondremos a sus pies. ¿Sabe por qué? Porque vamos a entender que no merecíamos, no éramos dignos de estar ante ese Dios santo, santo, santo. Y entonces dice que Él va a enjugar toda lágrima. Él nos va a hacer comprender, de acuerdo a su naturaleza santa, pura y perfecta, de que ese lugar no nos pertenecía. Y por eso toda gloria se da solamente para su Hijo, que murió por nosotros en la cruz. Entonces podrá preguntar algún nuevo creyente, y entonces si la salvación no es por obras, ¿y entonces de qué se tratan las obras? Las obras son un fruto del nuevo nacimiento, que tiene como propósito glorificar a Dios e identificar al que es y al que no es. Glorificar a Dios. Es decir, que la conducta sí importa. Mire, yo soy cristiano, pero yo no voy a la iglesia. Hay que examinar, porque un creyente nacido de nuevo, hermano, tiene la necesidad de la nueva naturaleza de estar en una iglesia. Es así. Y de repente, hermano, quizás usted nunca lo fueron a visitar, usted escuchó, pero ¿qué dice usted? Así han escuchado también el testimonio de nuestro pastor Jaime Douglas. Dice que él escuchaba en la radio, y de repente el Espíritu Santo le puso en su corazón, dice él, ir a una iglesia, y se fue a visitar, y desde ese día ahí quedó en el lugar. Ahí ha permanecido, como muchos de ustedes. Quizás esta fue su primera congregación, su primera iglesia a la cual se unieron, ¿verdad? Y entonces, ¿quién dice usted? No, yo sigo acá. ¿Por qué? ¿Por amor a quién? A mi Salvador, a mi Dios, porque en Él está mi esperanza. Hermano, si la salvación dependiera de lo que yo hago, hermano, dice la palabra, no hay justo ni siquiera uno. Todos nos desviamos a uno. Por cuanto todos pecaron, es decir, que si de obras hablamos, todas nuestras obras fueron de pecado y estábamos destituidos de la gloria de Dios. Me gusta cómo le explica Hebreos, hermano, que también la tareita está. Si nunca le he leído Hebreos, lea Hebreos. Cómo explica un solo sacrificio puro, perfecto, ese cordero, ¿verdad? Ya predestinado para nuestra salvación. ¿Por qué causa? Porque nadie se podía salvar. Nadie se podía salvar, ninguna persona podía salvarse por su propia cuenta, y como no se podía, entonces ahí viene la buena noticia, la buena nueva, que había una mala noticia. La mala noticia era que todos estábamos condenados, pero la buena nueva, el Evangelio de Cristo enseña de que por medio de su Hijo, del Hijo de Dios,
todos los creyentes tenemos vida eterna, hermano. Gloria sea a nuestro Dios. Y eso, hermano, ese es el único motivo para nosotros de tratar de llevar una vida reverente ante el Señor. El único motivo para servirle al Señor. El único motivo para hacer las cosas agradando al Señor, hermano. El único motivo que los creyentes necesitaron en el tiempo de la iglesia primitiva para decir, bueno, si me quieren matar, está bien, no hay problema. Apedreado, no hay problema, yo no voy a dejar de predicar el evangelio, yo no me voy a avergonzar. ¿Y a qué le dijeron? No, te vamos a ahorcar, no hay problema. Te vamos a decapitar, no hay problema. Te vamos a exiliar, le dijeron, no hay problema. Si esto es temporal, mas lo que viene del Señor es eterno en Cristo Jesús. Bendito sea el Señor, hermano. Lo que viene del Señor es eterno. Ahora, gloria al Señor siempre. Aún así no es fácil. Como consuelo para aquel corazoncito que probablemente estará desanimado porque las cosas no le están saliendo bien en su camino de fe. Tranquilo, hermano. Le voy a dar otra noticia, hermano. Las soluciones de nuestra vida nunca han dependido de nosotros, de nuestra capacidad, de nuestro esfuerzo, siempre han dependido del Señor. Tranquilito. Muchas veces son etapas, procesos, circunstancias que el Señor permite para nuestro bien, para nuestro crecimiento. Y yo que he vivido muchas cosas difíciles, hermano, solo Dios sabe. Yo digo, Señor, definitivamente, después de la gran revolcada, dice, Señor, hoy logro ver con mayor claridad, porque allá tenía mis ojitos nublados. Hoy logro ver con mucha claridad cuál era tu propósito en mí. ¿Por qué todo lo que ha venido a mi vida tú lo has permitido? ¿Por qué, hermano? Y las cosas que nosotros hemos vivido en relación a la iglesia primitiva, hermano, no es nada. No es nada. Mire, hermano, le aseguro que si en El Salvador comienzan así, toda persona que vaya a la iglesia lo vamos a meter preso el próximo domingo, hermano. ¿Cuántos van a venir? Ay, no, mejor me voy a poner a orar en mi casa, dice así. Y ya no voy a ir porque es peligroso. Y empezamos a poner excusas. Y Dios tenga misericordia de nosotros. Algunos enseñan que antes que sea el arrebatamiento, hermano, comienza una persecución en la iglesia, luego viene el arrebatamiento. Otros dicen que en la tribulación será la persecución. Todos lo sabemos que eso sí está claro, ¿verdad? Lo describe con toda claridad. Algunos dicen que la iglesia, como nosotros lo creemos como bautistas, creemos que la iglesia se irá antes de que sea la tribulación. Ocurre el arrebatamiento, como iglesia nos vamos y somos librados de la hora de la prueba. Pero los demás se quedan ahí sufriendo. Otros dicen que la iglesia no se va a ir antes de la tribulación, que la iglesia va a pasar la tribulación. Y si ese fuera el caso, como yo le mencionara, hermano, qué difícil. Pero nosotros seguimos creyendo en esa esperanza, ¿verdad? Por algunas referencias. Apocalipsis 3:10 creo que es una que enseña que Él nos va a librar del día de la prueba, ¿verdad? Que vendrá sobre el mundo entero. Entonces, esa es nuestra esperanza. Ahora, mientras eso ocurre, hermanos, mientras eso ocurre, no omitir, hermano, no omitir qué es lo que pide Dios de mí, qué busca el Señor de mí, porque el Señor no me ha dejado, hermano, como un adornito nada más en la tierra para que esté ahí, ¿verdad? Como esa lamparita que dice que se escondía en un lugar. Es como que si de repente ahorita, como decía aquel varón, se fue la luz, decía, se fue la luz en la noche. Entonces teníamos un candil y lo que habitualmente se hacía, bueno, enciendan el candil. Decían, bueno, no hay luz y pongámoslo acá para que se alumbre el espacio. Y se ponía en la parte céntrica para que todo el espacio habitacional tuviese iluminación. Y la vida del creyente, hermano, tiene propósito también así. Que usted y yo vayamos a trabajar, que hagamos alguna actividad, que vayamos a estudiar, que vengamos a la iglesia, pero que nuestra forma de brillar sea distinta a la del mundo, porque aquellos que no tienen a Cristo, hermano, están en oscuridad, dice, están en tiniebla, pero el creyente no. Pero ¿por qué causa el apóstol Pablo le dice a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti? Yo no me atrevería, aunque muchos comentaristas o teólogos dicen que existía una gran posibilidad de que Timoteo había tenido un testimonio tan bonito, es más, toda su familia, Lloyd, etcétera, etcétera, pero quizás en una etapa en su vida tuvo un bajón. Es decir, que al parecer su vida espiritual, su conducta decayó, hermano. Y entonces dicen que el apóstol Pablo es que, mira, tenés que levantarte, tenés que rejuvenecerte, tenés que atizar
el fuego del Espíritu Santo que está en tu interior, para que sigas cumpliendo el propósito por el cual has sido dejado temporalmente en esta tierra, porque nuestra vida es temporal, ¿acá sí o no? Es temporal. Esto, hermano, y ya me pasó el tiempo, Señor Jesús, esto es temporal. Esto es temporal. Y esto ya se va a acabar. Nosotros tenemos una esperanza en el Señor. ¿Y qué ocurre, mis hermanos? Que mientras el Señor nos llama a su presencia, o mientras el Señor viene por su iglesia, nuestras lámparas deben estar encendiditas, hermano. Y aquí cerrando con esta pregunta sería, ¿cómo está su vida espiritual? ¿Cómo está su conducta no visible ante el Señor? Aquellas cosas que hacemos en lo secreto, porque una de las cosas difíciles de aprender es que dice la palabra que vayamos a lo secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Esta afirmación yo no mucho estoy de acuerdo, pero algunas personas dicen, en lo visible somos el resultado de lo que hacemos en lo secreto. Pero no muy de acuerdo, porque mire, muchas veces los cristianos tenemos la manía de decir, a esta persona le está yendo mal, porque algo estará haciendo, es que es rapidito, hermano, no nos cuesta. Y ahí podríamos decir, entonces a Esteban le estaba yendo así apedreado porque andaba mal espiritualmente, de ninguna manera, ¿sí o no? Hay que ser muy cauteloso. O como decir que a Juan el Bautista le fue mal porque estaba haciendo las cosas mal. No, al contrario, por decir la verdad, al final terminó muriendo. Entonces, nosotros los creyentes, cuando vemos que a alguien le está yendo mal, debemos ser muy cautelosos. Porque, ¿y qué tal si esa persona está haciendo muy bien las cosas? Y por eso el enemigo no lo deja en paz. Y por eso el enemigo lo está tratando de desanimar, de golpear, de hacerlo decaer. Tenemos que ser muy, muy cuidadosos. Y otros casos también puede ocurrir, hermano, perdone que me he extendido, de que la persona se ve que muchas cositas muy bonitas, pero probablemente estas cosas puedan ser, y hay que ser bien, hay que pensar bien, probablemente estas cosas puedan venir del enemigo para que la persona pasa bien distraída en esos asuntos. De manera que ya no se ocupe de las responsabilidades que como un hijo de Dios tiene, que es temer a Dios y guardar sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Denle un fuerte aplauso a nuestro Dios y vamos a orar. Bendito sea el nombre del Señor. Padre nuestro, bendito sea su nombre. Gracias por su amor y su bondad, por su misericordia, por medio de la cual no hemos sido consumidos. Gracias por recordarnos un día más acerca de nuestro peregrinar, de este caminar como hijos de Dios. Bendito sea su nombre. Hemos sido llamados a vivir como sus hijos santos, a vivir reverentemente, a llevar una conducta que agrade a sus santos ojos y así también que sea un testimonio que edifique, que motive a aquel que no le conoce. Gracias le damos, Padre, por su iglesia, por esta que es su congregación, esta congregación que ha sido comprada con un alto precio, el precio de su Hijo en la cruz. Así que, Padre nuestro, le suplicamos que nos ayude a dignificar, a glorificar el llamado que hemos recibido mientras estamos en la tierra. Ayúdenos a tener paz, a tener dirección, sabiduría, gracia, inteligencia, para saber cómo debemos conducirnos mientras estamos temporalmente en esta tierra. Ayúdenos a buscar la santidad, a limpiarnos de toda cosa que contamine esta carne o nuestro espíritu, por sobre todo aquellas cosas que probablemente están apagando al Espíritu Santo en nuestro interior. Padre nuestro, perdona nuestros pecados, nuestras faltas, nuestras negligencias y ayúdenos, Padre Santo, a vivir con temor, con alegría, con reverencia, con gratitud, conscientes de que todo lo que hacemos es para glorificar y honrar su santo y precioso nombre. Y si hay alguien en este lugar que todavía no le ha entregado su vida al Señor, hermano, esta es la oportunidad que el Señor está dando. Venga a Jesús, entréguele su vida al Señor, póngase en pie ahí donde está. No se trata de cambiar de iglesia, de religión, se trata de entregarle su vida al Dios Todopoderoso, el cual entregó a su Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Hermano, quien le está animando no es un ser humano, no es el pastor, es el Espíritu Santo quien le está llamando a que usted venga al Señor, hermano. Esta vida se va a acabar, es temporal, mas en Cristo será eterna
y estaremos con Dios toda la eternidad, hermano. Y Él nos va a enseñar grandes cosas que nosotros todavía no conocemos. Venga al Señor, pídale perdón al Señor por la forma en la cual ha vivido. Arrepiéntase de sus caminos. El Señor tiene un plan de salvación, de amor para usted, que también está conectado a través de las redes sociales, a través de la internet. Venga a Jesús. Si usted le quiere entregar su vida al Señor, le quiere pedir perdón al Señor esta mañana, ore conmigo así. Ore conmigo en el nombre de Jesús así. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo Jesucristo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma.